En el video de hoy vamos a seguir y continuamos con el tema que empezamos el miércoles pasado. El miércoles pasado Cuello nos habló y nos enseñó sobre el deseo que tiene Dios de que lo amemos a Él. Este video vamos a hablar de que Dios desea que nosotros amemos a nuestro prójimo. En los versículos que él leyó, que hoy también vamos a poder leer algunos de esos, Dios enseña que tenemos que amarlo a Él, y Dios le enseña que otro mandamiento que Él nos deja es de que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ya vamos a leer esos versículos y vamos a entrar bien en tema. Por otro lado también, Kevin nos enseñó ya lo que era nuestro prójimo. Ya lo respondimos en las encuestas y ya tenemos bien claro y sabemos que el prójimo son todas aquellas personas que nos rodean. Personas que nos caen bien, personas que nos caen mal, personas que conocemos, personas que no conocemos. Todas aquellas personas que nos rodean son nuestro prójimo. Y Dios desea que los amemos a ellos. Bueno, ahora sí vamos a leer el versículo. Acá en pantalla va a aparecer, está en Mateo 22, versículo 37 y versículo 38 y 39. Dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Acá vemos uno de los primeros versículos que vamos a leer hoy, que es en donde Dios nos pide y nos dice que su deseo es que amemos a nuestro prójimo. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuello ya también nos habló acerca del amor, de lo que es el amor. Y nosotros sabemos de que hay personas que quizás son más fáciles de amar porque las conocemos más, porque son más cercanas a nosotros. Y hay personas que quizás son más difíciles de amar, por así decirlo, porque no son tan próximas a nosotros, porque ni siquiera conocemos. Entonces por ahí nosotros esperamos que de nuestro corazón surja algún sentimiento hacia aquellas personas y quizás es difícil tenerlo porque no hay nada que nos una. Sin embargo, tenemos que saber que el amor es una decisión. Nosotros tenemos que decidir en nuestro corazón obedecer a Dios y decidir amar a esas personas. Que cuando veamos una persona que quizás no conocemos o una persona que quizás no vemos tan seguido, en nuestro corazón tenemos que decidir amarla. ¿Por qué? Porque es nuestro prójimo. ¿Y por qué? Porque Dios así también nos pide. Lo que vamos a aprender hoy de un maestro que es el mejor maestro de todos, el primer maestro, el maestro que tenemos que tener como referente, lo que vamos a aprender es cómo hacer para amar a nuestro prójimo y cómo demostrarle amor también a nuestro prójimo. Y vamos a aprender esto del mismísimo el Señor Jesús. Perfecto, para empezar tenemos que saber desde que llegó la noticia de que el Señor Jesús había nacido en el pueblo de Israel, no fue buena la noticia hacia algunos oídos. Por ejemplo, Herodes, que era en ese momento el rey, mandó a matar a todos los niños, porque se andaba diciendo de que ese Jesús que había nacido iba a ser el Mesías, el que iba a librar al pueblo de Judá, y esas noticias no fueron buenas. Entonces ya desde el principio la llegada de Jesús a este mundo tuvo en parte muy buena aceptación y en parte muy mala aceptación. Desde que el Señor Jesús fue creciendo, fue viviendo estos momentos, situaciones en las que las personas lo seguían, lo aclamaban, lo adoraban, y también personas que lo hostigaban, todo el tiempo lo trataban de provocar, todo el tiempo trataban de hacer que se equivocara, personas que constantemente estaban tratando de hacerle el mal a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, a pesar de todo eso, Jesús no hizo excepción de personas. Jesús no solo amó y demostró amor hacia las personas que lo seguían y lo querían a Él, sino que el Señor Jesús también demostró amor y amó a aquellas personas que quizás no lo querían o que quizás esas personas lo intentaban todo el tiempo hacerle mal. El Señor Jesús también amó a esas personas. Y es por eso que elegimos este ejemplo, el del Señor Jesús, para enseñar cómo amar a nuestro prójimo. Porque es el mejor de los maestros, y segundo, porque Él realmente amó con todo el corazón a aquellas personas que lo querían y a aquellas personas que quizás no lo querían. Y entonces lo primero que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, de cómo amar a nuestro prójimo, es de que debemos amar
a todas las personas, sin importar de qué país vengan, de qué ciudad, si es de otro barrio, si es de otra provincia, si es de una familia que no es tan amiga nuestra, si es del vecino que me cae mal, si es del vecino que me pincha el fútbol, si es de ese vecino que todo el tiempo se está peleando con mis papás. Sin importar de dónde venga la persona, nosotros tenemos que amarla. Sea una persona que nos quiera a nosotros, sea una persona que no nos quiera, sea una persona que nos conozca, sea una persona que nosotros no conozcamos, sea cual sea, el Señor nos enseña que tenemos que amar a todos, así como lo hizo Él. Pero hay dos cosas más de las que vamos a aprender de nuestro Señor Jesús: cómo demostrar y cómo dar amor a nuestro prójimo. Para eso vamos a leer un versículo. Y el versículo tiene que estar apareciendo en pantalla ahora y dice: cuando Jesús vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Otro versículo que vamos a leer está en Marcos 8, 1 y 2. El versículo dice: en estos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente se quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. En estos dos versículos que leímos hay dos palabras que se repiten. En realidad es una sola palabra que se repite en los dos versículos. Y es la palabra compasión. El significado de la palabra compasión va a aparecer ahora acá en pantalla y es este. En sí, tener compasión de las personas o de una persona es ver el sufrimiento por el cual está pasando o la necesidad por la cual está pasando, y no solo verla y darnos cuenta que está pasando por una situación en la que necesita ayuda, sino también hacer algo para poder satisfacer esa necesidad o para poder ayudar a la persona. La compasión no solamente es ver la necesidad, sino también ver y ayudar para poder solucionar ese problema. ¿Qué es lo que el Señor Jesús había hecho? El Señor Jesús, en el último versículo que leímos, estuvo predicando y enseñando un montón de cosas al pueblo, y había un montón de gente ahí. Se dice que eran 4.000 hombres, pero en realidad eran muchísimas personas más, porque no se contaban a los niños y a las mujeres. Y el Señor Jesús vio a la multitud y tuvo compasión, porque estuvieron 3 días con el Señor y ya no tenían más nada para comer. Y no es que el Señor Jesús dijo: tengo compasión de toda esta gente y no tiene nada para comer, qué mocazo. Sino que el Señor Jesús, cuando vio la necesidad, dijo: hay que hacer algo. Y ahí fue la multiplicación del pan y los peces, la segunda multiplicación, no la de los 5.000, sino esta de los 4.000. Y no solo que vio la necesidad, sino que también hizo algo para poder satisfacerla, que fue alimentar al pueblo. Ahora, esto que nos enseña el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que hacerlo nuestro y aprenderlo nosotros y también aplicarlo en nuestra vida. Porque seguramente alguna vez fuimos al centro, o alguna vez caminamos las calles de nuestro barrio, o alguna vez salimos de nuestra casa, o alguna vez estando en nuestra casa llegó una persona a pedir ayuda, a pedir alimento. Seguramente estando caminando vimos gente que estaba con necesidad, que necesitaba también ayuda. Y quizás muchas veces te pasó a vos como me pasó a mí, que vimos la necesidad, quizás nos dio lástima, quizás nos lamentamos, pero no hicimos nada por satisfacerla. Quizás también muchas veces viene gente a nuestra casa a tocar la puerta, a querer vendernos algo para poder tener plata para llevar a su casa, o quizás viene a querer cortarnos el pasto. Y nosotros muchas veces tenemos miedo, tenemos inseguridad y no ayudamos a esas personas. Y sabemos que son personas que están con necesidad. Bueno, acá el Señor Jesús nos está enseñando que si nosotros vemos esa necesidad, si nosotros estamos viendo que hay personas que están pasando por momentos difíciles, que necesitan ayuda, nosotros tenemos que estar ahí para poder satisfacerlas. Y no solamente vamos a hablar de este tipo de ayuda, ya sea económica o de alimento, lo que sea, sino también hay muchas veces que quizás hasta en nuestra familia vemos a nuestro hermanito que está mal, quizás vemos a nuestra mamá que está mal, a nuestro papá, y nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta de que están mal. Entonces nos está faltando compasión. O muchas veces vemos que están mal y no hacemos nada para solucionarlo. Entonces, lo que tenemos que aprender hoy de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros, es que tenemos que tener compasión. Tenemos que empezar a mirar como miraba Jesús y mirar más allá de lo que está pasando, sino mirar profundamente y ver la necesidad de las personas. La necesidad que tengan nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, las personas que viven con nosotros, nuestros vecinos. Empezar a ver la necesidad y hacer lo necesario o lo suficiente para poder satisfacerlas.
Ese es el primer punto, entonces, cómo hacer para amar a nuestro prójimo o para demostrarle a nuestro prójimo que realmente lo amamos, como hacía el Señor Jesús, teniendo compasión. Bueno, entonces, en primer lugar, que no tiene título porque no sabe qué título ponerle, el Señor Jesús nos enseña que tenemos que amar a todas las personas. Ya hablamos sobre esto, sin importar nada. El Señor Jesús nos enseña que como Él amó a todos, sin importar, nosotros también tenemos que amar a nuestro prójimo, a todas aquellas personas que nos rodean. En segundo lugar, el Señor nos enseña que para amar y para demostrar amor a nuestro prójimo tenemos que tener compasión. Y en tercer lugar, yo elegí estas tres para ver, obviamente que hay un montonazo de formas más de demostrar amor y de amar a nuestro prójimo. Yo elegí estas tres. Y en tercer lugar, que me pareció una forma magnífica que el Señor Jesús tuvo con nosotros y con toda la humanidad, una forma de dar y demostrar amor es perdonando. Miren, vamos a leer un versículo, son 2 versículos, de un momento muy importante en la vida del Señor Jesucristo y ver cómo hasta en ese punto, en el más difícil, el Señor Jesús nos perdonó. Lucas capítulo 23, versículo 33 y 34. Dice, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta en ese momento, en el momento en el que quizás podemos decirle todos los enemigos, todas aquellas personas que querían hacerle mal al Señor, lo estaban crucificando, ya lo habían golpeado, ya lo habían azotado, ya lo habían escupido, lo habían cacheteado, lo habían lastimado, habían puesto una corona de espinas, habían clavado sus manos en la cruz, sus pies en la cruz, y Jesús estaba colgado en aquella cruz, y hasta en ese momento, en el momento que uno podría decir en el que no hay forma que te salga a pedir que Dios los perdone, el Señor Jesús nos enseña que Él nos amó de tal manera a todas las personas de este mundo, que el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me ponía a pensar en mi vida, y quiero que vos te pongas a pensar en la tuya, que cuántas veces hay personas que quizás de alguna forma nos hicieron mal, quizás de alguna forma nos hicieron daño, o se burlan de nosotros, o se burlaron en algún momento, que nosotros desde ese momento como que le hicimos la cruz, o son personas que ya no queremos verlas, no queremos hablar con ellas, o quizás son personas que cuando le pasa algo malo nosotros decimos, bueno, quizás se lo merezca porque es una persona que me hizo mucho mal, y son personas que por ahí nos cuesta perdonar. El Señor Jesús acá nos enseña que para amar a nuestro prójimo y para demostrar que nosotros amamos a nuestro prójimo, lo que tenemos que hacer es perdonar. Perdonarlos así como el Señor Jesús nos perdonó a nosotros. Perdonar todo, hasta lo que parece que es lo más difícil del mundo. Si el Señor Jesús nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Entonces, estas son las maneras de demostrar al mundo, de demostrarle a nuestro prójimo, a las personas que queremos, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros del colegio. Estas son las formas que tenemos de mostrar que los amamos. Y no solamente es suficiente con haberlo escuchado y haberlo aprendido, sino también que hay que aplicarlo. Y ahora en más, tenemos que aplicar todas estas cosas para que el mundo realmente sepa que nosotros obedecemos a Dios, cumplimos el deseo de Dios y amamos a nuestro prójimo. Y ese fue el video de hoy. Nos vemos la próxima. Hola chicos, soy Paulina Boeto. Les quería recordar que acá abajo está el link de actividades y algunas canciones. ¡Chao!